Red Megacentro. Vamos a vender más.cl. La manera más fácil de aprender a vender. Piscinas Aquasol. Vivir el placer del agua. Mundo Pacífico. Tu mundo tienes que vivirlo. Presentan La Pauta B. Aquí se dio vuelta el tablero, se rearma el juego. Estamos ahora con una nueva agenda. Para muchos no solo una nueva agenda, sino unas nuevas reglas del juego, porque se está empezando ya a hablar con una fuerza inusitada y no prevista de la reforma a la Constitución o del cambio de la Constitución. Bueno, en lugar de la pauta B habitual, vamos a plantear aquí una conversación abierta con nuestros siguientes invitados. Estamos con Axel Callis, sociólogo, Impacta Consultores. ¿Qué más? ¿Ya no es Impacta Consultores? Tú Influyes y Chile 21. Ya. Estamos en esas funciones más políticas también. Sí. Con Tomás Duval, académico, cientista político, Universidad Autónoma, ¿es correcto? Así es. Estamos con Cristóbal Belolio, compañero de la casa aquí, conductor en conjunto con Gerson del Río y Carla Zunino de La Prueba de ADN. Y se incorpora a esta mesa también el académico, sociólogo, investigador, autor de varios libros, Alberto Mayol, que además está, Alberto, bienvenido en estos días en una fórmula de análisis que ha padrinizado la política. También. Así que bueno, vamos a analizar esta nueva agenda, más allá, decíamos fuera de micrófono, de los diagnósticos que se han cruzado en estos días, lo que no inhabilita que lo sigamos haciendo si es que algo ha cambiado, pero nos instalamos ahora ante una incertidumbre que se abre con el cambio de gabinete que esperamos, con la agenda que le va a tocar implementar a ese nuevo equipo de gobierno, con la discusión que se arma a nivel ciudadano y político. Claro, yo agrego los temas también que adicionalmente se suman, o sea, valga la redundancia, acusación constitucional, el tema de la violación a los derechos humanos, el reporte que hará también la comitiva que viene de las Naciones Unidas, de la alta comisionada de las Naciones Unidas, para determinar qué tipo de violaciones se produjeron en estos días, y la nueva agenda que se abre también ahí apuntaba Axel Callis, la nueva Constitución. Partamos entonces por el cambio de gabinete. Tomás Duval. Yo creo que el cambio de gabinete es el no hay otro elemento que hacer. Ahora, ¿alguien ha escuchado de personas interesadas en integrar el gabinete? ¿Interesadas? Ese es el problema. Esa es la parte del problema. Bueno. Pero yo creo que el cambio de gabinete, más allá de aquello, requiere a lo menos de un cambio de diseño de lo que ha sido hasta hoy el comité político y el diseño del gabinete del presidente Piñera. ¿Por qué del diseño? Porque hasta el momento los ministros aparecían más cumpliendo funciones, voy a decir en términos más elegantes, digamos, más cumpliendo funciones que teniendo agendas o posiciones propias. Entonces yo creo que ahí hay un diseño distinto que si no lo capta este nuevo gabinete, independiente que sean 5 o 8 los que cambien a todo, creo que de alguna manera va a ser un cambio de gabinete muy parcial, teniendo en cuenta que ya el gabinete político estaba cuestionado desde hace meses, cuando se produjo el anterior cambio de gabinete, ya no nos acordamos, donde quedó efectivamente la imagen de que el comité político de la moneda no da el ancho. Fíjate, cuando tú dices que tengan agenda más que funciones, ¿te refieres a que puedan ser más independientes de la línea del presidente y que puedan ellos mismos estar en una frecuencia doctrinaria distinta incluso? Pudiese serlo hasta ese punto. Lo veo difícil conociendo la personalidad del presidente Piñera. Eso lo hace más difícil. Lo que dice Tomás en el sentido como más como el de la sociología política, en el sentido de que en una crisis tú necesitas que en realidad los actores sepan que no hay límites y fronteras como en tiempos normales. O sea, el ministro de Hacienda con el ministro de Interior pueden estar metidos en el mismo problema y no tener que ver con plata directamente. Entonces tiene que ver con que hay que entender que el mundo se volvió plástico. Así menos parcelados en ese sentido. Sí, claro. Pero una mirada más integral y sistémica del problema. En ese sentido, para mí lo más importante es el mandato que tenga el gabinete, es decir, cuál es el diseño. Y evidentemente aquí puede haber un diseño de mantención del modelo, o sea, tratemos de no tocar. Puede haber también un mandato de superar la crisis y puede haber un mandato también que yo creo que es el adecuado, que es vamos a dialogar para encontrar una salida verdadera y estructural a lo que está ocurriendo. Pero les pongo un punto acá, que es lo que dicen hoy día, me permiten un segundo, lo que dicen hoy día dos alcaldes fundamentales que forman parte, yo diría, de lo más interesante que se pudo ver, ¿no?, en esta crisis, como es el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Él dice, el equipo del presidente ha sido incapaz de poner argumentos distintos a los económicos, por lo tanto, desde ahí también, ¿cuál debiera ser ese equipo? Y lo que dice Claudio Castro, alcalde de Renca, sin una salida estructural, es muy posible que este movimiento no se acabe. 2 puntos en uno, a ver, Axel Callis. O sea, es evidente que
El peligro que tiene este gabinete es que sea, yo diría, como estábamos comentando en otras partes, un gabinete buenista, es decir, que venga a tratar de generar estos diálogos como estilo facilitadores, un poco lo que vimos el viernes o el sábado, de que como tipo Instituto Carlos Casanova, que esto es un conflicto casi, de escuchar en buena como si esto fuera un problema de advenimiento marital. Esto no es un problema de advenimiento marital, esto es un problema profundo y que tiene que ser resuelto con los actores sociales y políticos. Por lo tanto, si no entienden que tienen que hacer cambio, y el alcalde de Puente Alto lo ha explicado en todas partes, y muchos de Renovación Nacional también, que esto parte por una nueva constitución y un plebiscito constituyente, no estamos entendiendo la profundidad de la crisis. ¿Ustedes creen que es factible que algo así ocurra? Pero mira, lo que pasa es que yo creo que aquí lo que ha pasado en la última semana me llama mucho la atención, porque todo partió en un momento que ya adviene la crisis y todos gritan a coro, ya entendimos. Nunca se dijo qué es lo que había entendido, pero dijeron, ya entendimos. Pasa una semana y lo que dicen es, no hablemos más de lo que ya entendimos, ahora vamos para adelante. De momento no se ha mencionado lo que ya entendimos. Y aquí hay datos que son súper importantes de tener en cuenta. Lo que está súper claro, si uno mira la encuesta de presupuestos familiares, es que los chilenos hace rato vienen gastando más de lo que ganan. Y esa fórmula funcionaba a través de la deuda. Si uno mira los datos de deuda del Banco Central, vean lo siguiente. Esto es bien sorprendente y es probablemente causa central del estallido. ¿Cuál es la proporción de la deuda total sobre el ingreso disponible anual del hogar? Como porcentaje, esto evoluciona en el estrato del 50% más pobre de 17% el año 2007 al 18% el 2017, saltando en 2 años, de 30 años, del 2014 al 2017, en un 8%. O sea, el salto es reciente, no va lineal. El estrato 2 va del 19% al 33%, haciendo un salto en 3 años desde el 15 al 33. Más de la doble. Y el estrato 3, que es el más rico, el 20% más rico, que el 20% más rico es una broma, porque el 20% más rico incluye personas, qué sé yo, que tienen ingresos hogares de 800, 900 mil pesos, ¿ya? Pero no importa, el 20% más rico, de 28, luego 28 el 2011, luego 29 el 2014, a 62. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás con un ciclo de crecimiento 4 o 5, logras financiar la vuelta. Pero esto estaba ocurriendo y mientras los ministros de Hacienda decían, no se preocupe que esto se va a recuperar. Siga nomás. Porque si usted baja el consumo, baja el crecimiento. Entonces los tipos te dicen, dele nomás. Pero cuando tú apoyaste toda la máquina en consumo mientras la gente estaba en esto, tiene un límite. Entonces, claro, aquí vemos los economistas frente a los economistas, y esto no es un dato antropológico. Aquí el problema fue que efectivamente tenemos este estallido que tiene que ver con y por eso estalla en forma de no pago. ¿Cómo enfrentamos una situación como esta? Esto pone al modelo en su propio. Entonces, claro, pueden llegar los economistas, pero díganme, ¿cómo lo resuelven? O sea, ¿cómo resuelven una cosa como esta que es súper estructural? Entonces es allí. Y efectivamente hay una parte que es el pacto político, que está dañadísimo, porque hoy día el presidente quería hacer un cambio de gabinete rápido y lleva horas y horas pasadas porque no tiene nombre, porque la gente no quiere. Y porque yo creo que los alcaldes, difícil que renuncien, ¿o ustedes ven posible que renuncien los alcaldes, Cristóbal Belolio? No lo sé, yo quería hacer una pregunta, Alberto, que me interesó eso porque como todos hemos leído y escuchado esta semana, hay distintos tipos de diagnósticos, lo mencionaba al principio Mauricio. Hay algunos diagnósticos, yo le llamo más minimalistas o despolitizados, como el de Peña o el de Navia, y hay otros que son más maximalistas respecto de que aquí está claramente definida una demanda de contenido político, asamblea constituyente, cambio de modelo, etcétera. Y hay una serie de grises también entre medio de esas dos. Entre medio probablemente está el tema del alza del costo de la vida, de los abusos. Pero es interesante porque si es una crisis de endeudamiento, o parte de la crisis es de endeudamiento, estoy tratando de ponerme en los zapatos de la explicación peñística. Si yo digo que es una crisis de endeudamiento, entonces yo podría especular que entonces no es una crisis del modelo, sino que es una crisis de que la fiesta que anticipaba el modelo, o la invitación que había, finalmente a mucha gente le levantó expectativas, quería entrar a esa fiesta, como dice Navia, y hoy día se dan cuenta que no pueden participar, pero no es tanto una crisis
del capitalismo como tal, dices sino tú. que el capitalismo o el modelo no fue capaz de vivir a la altura de sus propias expectativas. Una crisis de crecimiento, lo que están tratando de decir, o sea, algo así. Lo que pasa es que tiene sentido eso. O sea, es una crisis que tiene que ver por con eso, lo simbólico también, con eso el trato. yo creo que Alberto nos está diciendo que toda la crisis fue endeudamiento. Una de las vertientes es esa. Imagino que hay otra. Y que además es una que explica cómo se manifiesta la gente incluso en el barrio alto. O sea, es que ese es el punto. Es que ¿sabes lo que pasa? Bueno, pero es que aquí la crisis de deuda revela que en el barrio alto habían razones también para lo mismo. Claro. O sea, claro. Ahora, el punto es el siguiente, ¿no? Sí, es que esa pregunta yo creo que es lo más importante y hace una discusión eterna que ha costado mucho sacar, entre otros, a Carlos Peña de el carácter restringido de esa tesis. No hay ninguna revolución, para decirlo en simple, que ocurra en los sectores en momentos de altísima pobreza. Las revoluciones no se producen ahí, punto. ¿Ya? Lo que se produce normalmente es que cuando hay una emergencia, hay una expectativa alta y eso se ve truncado y frenado estructuralmente. ¿Ya? Entonces la pregunta es si ese carácter desintegrado de gran parte de la población es estructural o no. Esa es la pregunta que hay que plantearse. Porque si Carlos Peña dice, no, el problema es que la gente no se puede incorporar al modelo de desarrollo, bueno, no es poca cosa, ¿no? La pregunta es, ¿se pueden incorporar y hubo una falla parcial en el sistema o esto es una falla sistemática? A ver, ¿qué dices tú, Tomás Duval? Yo creo que una falla sistemática del sistema. Ese es el problema. Ahí está el punto central. ¿Cuál sería esa falla? Es que yo veo que efectivamente en esa falla hay un tema de que el sistema, básicamente por decirlo de alguna manera, voy a graficarlo, se creía en un estado subsidiario y más bien quedó como supletorio. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente hay una ausencia. Y ahí hay una cuestión sistémica que tiene que ver con una construcción distinta. Que evidentemente lo que está diciendo Alberto de alguna manera está claro. Todas las encuestas nos decían que este país no estaba progresando, que estaba estancado, y tú lo has dicho con cifras directas, digamos. Entonces yo tiendo a imaginarme que aquí también hay esa ausencia y una preponderancia de que dejaste hacer cosas a un mundo privado que no le correspondían y eran básicamente del Estado. Y ahí uno va entendiendo de alguna manera cuáles son esos problemas, que tienen que ver con individuos, porque aquí no podemos caracterizar a todos por iguales. Muchos que en sus posiciones distintas se ven efectivamente vulnerables ante distintas situaciones y que el sistema no se los da, digamos. Creo que ahí hay un tema profundo que tiene que ver cómo se conecta con aquello. Es el desafío no gabinete, ¿no? Y yo creo que esta desigualdad estructural, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que el modelo engendra desigualdad a todo evento. Pero también a mí me ha llamado mucho la atención. Las cifras del Gini son distintas. A mí me ha llamado mucho la atención el plano de lo simbólico y de lo que es la felicidad como tema, porque lo que uno ve en las calles, no obstante que mucha gente protesta por múltiples cosas, desde la dignidad, el trato, la deuda, o sea, muchas cosas, hay un sentido que tiene que ver con que la promesa de consumo no se realiza en términos de felicidad, es decir, con respecto al reencuentro con el otro. Es decir, yo diría que, como ya esto ya es casi una clase de sociología, hay una crisis de la individuación, es decir, pongámoslo más simple. Es decir, para todos los que estamos escuchando. Es decir, las personas, voy a decirlo, no obstante que puedan tener un alto estándar de consumo, a mí me tocó ver la marcha en la dehesa. O sea, y vi a los pobladores del Cerro 18 y a los que viven debajo, que son personas que tienen no mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Y qué hay para ti ahí? Y ahí había una necesidad de decir, ¿saben qué? No obstante el crecimiento, no obstante que somos y tenemos todo lo que queremos tener, hay un costo que se paga en términos de simbólicos, de convivencia, de salud mental. Es que apestoso tener que pagarlo todo. Es que ese es el punto. ¿Cuántas veces he venido partiendo la perra aquí a la ADN diciendo hoy día fui a hacerme un examen y lo primero que me dicen es ¿cómo va a cancelar? Exactamente. Claro, nada, entonces, el copago. Venezolanos que me dicen estoy feliz aquí, pero no puedo entender que todo vale aquí, todo se paga. No hay ningún espacio de la convivencia humana, del quehacer cotidiano, que esté, como diría Atria, descomodificado. A mí me decía un amigo británico, me parece increíble este país, todo está privatizado, todo cuesta. Y lo dicen los gringos, o sea, no solo lo dicen los británicos, lo dicen los gringos. Los gringos de Gringolandia. Claro. Los que inventaron esto, dicen que está todo cuesta. O sea, yo me acuerdo, fue viral hace muchos años, pues justo para la época de las movilizaciones del 2011, una chica norteamericana
norteamericana que estaba yendo de Chile, había estado en Chile, que su papá era un ejecutivo, qué sé yo, y empezó a explicarles cosas de Chile, pero era un YouTube para sus amigos, qué sé yo, y explicaba cosas sobre Chile, y cosas sobre cómo era la leche, cómo era esto, cómo era esto, la carne, qué sé yo, y de repente dice, lo que más me llamó la atención es que todo se compra. No hay nada que no se pueda comprar, ¿ya? Y no hay nada que pueda ser gratis. O sea, una norteamericana de 15 años. Entonces es muy... Eso nosotros no lo tenemos claro. A mí me pasa que cuando yo voy a hacer conferencias fuera de Chile, luego de la conferencia la mayor parte de las preguntas iniciales son para poder entender, y dicen, pero ¿dónde está el Estado? Explícame, por ejemplo, entonces la última vez que hace 3 semanas, estaba en México justo antes del estallido, y me dicen, ya, pero explícame un poco sobre esto, dime por favor, ¿cuánto pagas de luz? ¿Cuánto pagas de agua? ¿Cuánto pagas de esto? ¿Cuánto pagas de universidad? ¿Cuánto pagas del almuerzo? ¿Cuánto pagan los estudiantes en la universidad? Y no lo podían creer. No lo podían creer. Allá el almuerzo de la universidad para los estudiantes vale el equivalente a 60 pesos chilenos. ¿Ya? Y acá 3.500. Sí, yo cuando postulo de repente a pegar afuera, o sea, no lo he hecho ahora, pero siempre sapeo para ver si es que se cae esto y hay que... y veo de repente lo que pagan las universidades afuera y digo, pues no es tanto, yo aquí... No. Pero después me dicen, sí, pues, pero sácale educación, sácale salud, y empiezo a descontar y digo, claro. O sea, igual no deja de ser, porque hay una serie de áreas donde no tenéis que desembolsar. Claro. Yo estudié 6 años en una universidad europea, en Lovaina, y la gente reclamaba porque no tenía la beca y era el pago equivalente a 1.000 euros al año. Ahora, lo que es interesante, lo que me gustaría también meter, y la gente hacía huelgas por eso. Otro pelo en la sopa es que yo creo que el viernes esto se complejizó más. ¿Y en qué sentido? Porque originalmente el estallido violento, digamos, del viernes anterior, y la reacción del presidente, tardía, pero la reacción del martes siguiente... ¿Cuál de todas las reacciones? Porque ha tenido 3 momentos, 4. La del martes. La de la guerra. Al primer fin de semana. Y la no reacción. En el primer fin de semana, mi impresión, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que esto trataba de revelar una crisis de precariedad. Y de hecho las medidas que propone el presidente el martes, si ustedes se acordarán, tenían que ver con subirle la calidad de vida, o básicamente inyecciones monetarias, a los que menos tienen. Por eso tenía que ver con pensión solidaria, cuenta de luz, tenía que ver con los precios de la energía y todo eso. Hasta ahí mi impresión era que el primer fin de semana esta crisis de precariedad de alguna manera había hecho que muchas cosas de las que estábamos hablando antes, como cambio climático, lenguaje inclusivo, corrección política, todas las cosas más postmodernas quedaron como de lado, por así decirlo. Todo el identity politics, como se le dice, quedó de lado porque había cosas más importantes en las que preocuparse. Habían chilenos que no llegaban a fin de mes, punto. Como que nos acordamos de que no éramos tan OSD. Pero mi impresión es que el viernes, como mucha gente se subió al carro, que no necesariamente vive en precariedad, sino que su crisis tenía que ver más con expectativas, siento que ahora volvimos a incorporar esas demandas más postmateriales también a la ecuación. Ayer Harald Beyer, por ejemplo, decía que para él esto tenía que ver con demandas de reconocimiento, que son más, digamos, de la dimensión más postmaterial. Entonces yo creo que ahora esto se complejizó, porque es una crisis de precariedad, por un lado, la que parece que originó el estallido. Ahora es una crisis de expectativas sumada a la legitimidad política. Y la crisis de régimen. Y eso creo que finalmente mezcla materiales y postmateriales en un mismo... ¿Puedo agregar un pelo a la sopa? Sí, por favor. Lo que pasa es que por eso los invitamos. El escenario ya se ve difícil, pero miren lo que está pasando hoy mismo. Ayer empezó, hoy día ya más claramente, que es la tesis de que detrás de todo esto hay una situación que es policial internacional de alta política, ¿ya? Que tiene que ver con una conspiración. Entonces la tesis de la conspiración, ¿ya? Sobre la cual no me puedo pronunciar de respecto a su veracidad o no, digamos, pero da lo mismo, ¿ya? La tesis de la conspiración, ¿qué es lo que permite? Que el núcleo duro de la derecha se parapete y diga, aquí el tema no tiene nada que ver con esto. Claro. Y volvemos a la escena original, donde sencillamente todo esto va a chocar contra Perdón, un muro. Alberto, ¿y eso a pesar de la marcha del viernes? Y eso a pesar de la marcha, o sea, esto ocurre justo después. Sí, claro. No, porque es que una cosa no va a negar a la otra. No, es que después de la marcha hasta José Antonio Caz ha tenido que admitir que aquí parece que estábamos haciendo las cosas mal. Y tuvo que suspender su propia marcha. Pero ¿sabes lo que pasa? El punto Alberto es correcto en el sentido de que la primera intuición de la derecha y no solamente la derecha, de lo que Mirko llamaría el partido del orden, la primera intuición, el primer impulso era decir, como el origen de esto es ilegítimo, es violencia, son venezolanos infiltrados, el Foro de Sao Paulo, como el origen es ilegítimo, todo lo que viene después, de alguna manera, debe ser juzgado bajo los mismos parámetros. Exacto. Y no se entendió que de alguna manera que la señora que estaba fuera del metro que se quemaba estuviera haciendo sí, dale. Sí.
eso ya había desanclado. Entonces, es cierto que el origen puede ser... Claro, es que da lo mismo. Regalémoselo a Piñera. Es que ese es el punto. Maduro empezó esto, como queráis, pero la chispa aprendió. Ese es el tema de fondo, lo que no se ha entendido, y ahí es lo que me parece preocupante, y por eso digo que la capacidad de diagnóstico es la clave para poder afrontar un problema como este. Lo que pasó es lo siguiente: supongamos que efectivamente esto fue un ataque ruso, para que no sea ni siquiera Maduro, ruso, ¿ya? Putin, o norcoreano, o incluso lo planificó Brezhnev, o sea, esto ya, o sea, da lo mismo. O alienígena. Y efectivamente, o fue alienígena, y resulta que entonces 30 alienígenas pusieron en 30 estaciones de metro ya aceleradores ya, que generaron un gran incendio. Listo, perfecto. La pregunta es ¿por qué chilenos que hasta ese mismo día, 2 minutos antes, amaban el metro, de pronto dijeron, ni siquiera dijeron está bien, dijeron no sé si está mal? Hubo otros que aplaudieron ahí mismo, ¿ya? Pero dijeron no sé si está mal. Entonces, y eso tiene que ver con un cuestionamiento radical donde tú estás dispuesto en un momento determinado a decir, ¿sabes qué? Lo intenté todo antes para que me entendieran. ¿Ya? Quizás esto me sirve para que lo entiendan. Y ese es el tema de fondo. O sea, aquí no nos olvidemos de ciertas cosas. Después del 2011 la gente, esto es Chile, la gente en Chile, ¿qué es lo que hizo? Judicializó. Pero si no puede ser más tierno, judicializó todos los problemas que tenía. Fue a los tribunales por la ISAPRE, fue a los tribunales por las AFP, fue a los tribunales contra las empresas por temas medioambientales, judicializó todo. ¿Ya? Y resulta que, ¿qué dijo el sistema económico? Todos los gremios dijeron, no podemos seguir con la judicialización, esto retrasa todos los procesos, esto nos hace mucho daño. Ya, pero vamos a un punto. Pero, disculpa, es que después de la judicialización, ¿qué viene? Ya, pero es que ahí vamos al que viene, porque tenemos que seguir avanzando, tenemos una acusación constitucional entre medio, pero antes de eso, solamente para entender, lo que diría cualquier economista, ¿ok? ¿Cómo financiamos esto? Tú mismo, Axel, decías que con $1.200 millones no se financian los cambios. No. Por lo tanto, ayer veíamos una columna el sábado de Andrés Velasco, exministro de Hacienda, con Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores, diciendo no nos olvidemos del crecimiento, cuidado. La concertación logró hacer crecer al país con mayor inclusión, nos faltó evidentemente, pero cuidado que aquí se nos convierta esto en otra cosa y que finalmente terminemos decreciendo y generando un país donde no vamos a poder satisfacer lo más importante, que es que este crecimiento efectivamente se dé con mayor igualdad y que llegue a más cantidad de personas. ¿Hay ese riesgo? A ver, Tomás Duval, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que si efectivamente van a haber cambios, uno puede pensar en un modelo como el alemán, digamos, pero eso tiene otras implicancias, donde los impuestos sí son mayores y abarcan también a otros sectores, no al porcentaje que tenemos en Chile. Tenemos sindicatos fuertes, tenemos otra organización. Y de alguna manera ahí sí que efectivamente la única manera, claro, uno dice, hoy día con el dinero que tengo no puedo avanzar. Eso siempre va a ser, nunca el dinero va a alcanzar para todo, ese es un clásico de todos, digamos. Pero yo creo que, claro, uno puede decir, ¿y puedo tener más impuestos? Quizás. Pero para que eso ocurra, también el Estado tiene que responder en ciertas áreas, digamos. Y es ahí donde yo creo que se va a producir este debate, porque efectivamente más y más dinero. Impuesto al patrimonio, a los más ricos, pero a ver qué se hace con hay una diferencia. Perdona, Tomás. Yo noto que hay un matiz dentro de los empresarios. O sea, yo noto que los empresarios con chimenea están mucho más los que contaminan, los empresarios con chimenea, aquellos que tienen sistemas productivos, no los especuladores. Industria. Y dentro de eso, ojo, los que contaminan también. Pero yo noto que los que, como dicen entre ellos, los que dan trabajo, no sé si han escuchado que ellos se dicen los que dan trabajo y los que no dan trabajo. Ellos están más preocupados del fondo del tema, que es que no puede haber ningún tipo de modelo de desarrollo si no hay estabilidad política y social. Claro. Y la estabilidad la da, entre comillas, un nuevo trato o una nueva forma de entendernos. Y el mundo especulativo está preocupado porque que no bajen las... Exactamente. Y el mundo preocupado... La bolsa. Exactamente. Y yo diría que en esa línea yo veo a la roulette que están preocupados de no tocar el modelo que genera esta desigualdad. Entonces, ojo, la salida que tiene que... Por eso es la salida que política y la salida social que haya está antes que el tema del crecimiento. Porque esta demostración de fuerza de la ciudadanía a cualquier inversionista dice, bueno, así como incendiaron el metro, pueden estatizar, o sea, se vuelve loco este país y pueden estatizar, pueden quemarme las inversiones. Entonces hay un punto suspensivo y por eso es que las clasificadoras de riesgo han entrado a revisar cuál va a ser la forma de salida de este conflicto que hay.
Es interesante que más allá de las reformas políticas, porque ya vamos a entrar, me imagino, a eso, desde la Asamblea Constituyente hasta reformas institucionales que pasen por el Congreso, mi impresión es que en la élite económica, cultural chilena, muchos están acusando el golpe que señala Axel. Es decir, sin necesidad de que lleguen las leyes, están todos como diciendo, viejo, sin paz social, nuestro lugar de privilegio, no hay crecimiento económico. O sea, la cohesión social de que hablaba Lagos. Y fíjate que yo escuchaba a mucha gente diciendo así como, oye, ya, paremos la tontería. O sea, para que paremos de abusar sin necesidad de que venga todavía ley. Claro. Tratemos Si no, nosotros mismos vamos a capotar. Bueno, antes Una eso... que leyó esto primero fue Cecilia Morel cuando dijo vamos a tener que perder privilegio, lo dijo el domingo. Es importante, y se lo dijo a su amiga, y se lo dijo a su amiga. Que revela los dos puntos clave del asunto. Exactamente. Primero, que el gobierno estaba convencido de que esto era una articulación terrorista, alienígena. Sí. Y segundo, y que desde el primer momento, que es lo interesante, porque Piñera no fue capaz de verbalizarlo, como ella sí fue capaz de, en una capsulita, entregar, por así decirlo, el diagnóstico, la clave del problema. Ahora, perdona, pero esto sin paz social no hay crecimiento económico posible, se viene diciendo hace cuánto rato. Lo que pasa es que ahora ya se hizo carne. Es que hubo una se hizo carne. O sea, ahora sí que sabemos que no hay paz posible si no hay una inclusión y un abordaje a fondo de los temas pendientes. Vamos con el tema, se nos va acabando el tiempo. Se está planteando derechamente por parte del Frente Amplio de acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Yo quiero saber qué les parece a ustedes, Alberto Mayol. A ver, yo creo que hay un error de análisis en lo que se está viendo. Yo creo que efectivamente hasta el miércoles el proceso del presidente Piñera era que se acercaba dramáticamente a la posibilidad de una posible salida. Hoy día yo creo que eso está fuera, y está fuera irónicamente por lo que antes habría sido su archinémesis, que fueron las marchas. O sea, la marcha le dio un interlocutor válido. Le puso a alguien al frente que no es alguien, pero que es una verbalización de un discurso. Entonces ya tiene con quién hablar y ya sabe con quién tiene que más o menos relacionarse. Y eso le permite existir a Sebastián Piñera. Yo creo que hoy día entrar en esa discusión es una discusión donde la mayor parte de los chilenos hoy día lo que quieren es ver para dónde van las medidas. Y cuáles son las medidas que se van a tomar. Creo que es una conversación súper de cúpula para efectos de lo que hay hoy día. Es un error, a mi juicio. Creo que hay una mala lectura de lo que hacia dónde se pretende llegar con eso. Es evidente que la van a perder, por tanto no tiene mucho juego. Lo que les interesa es ponerlo en el Congreso a que conteste preguntas. Contestando preguntas, a Sebastián Piñera le han preguntado por sus papeles en paraísos fiscales en una entrevista y ha salido jugando. No digamos que es un incompetente en ese terreno. Creo que no está pensado estratégicamente, y creo que hay que llevar la discusión, hay que profundizar la política en términos de modelo económico y en términos políticos hacia otros lados. La Asamblea Constituyente, hablar con citarlo para que se converse sobre el tema constitucional es mucho más interesante. Forzar el plebiscito. Sí. Eso es mucho más interesante que este otro tipo de actitudes. Interesante que una de las demandas que a mí es de las que más me complica, porque yo le asigno un importante rol a la política para poder mediar en el conflicto. No conozco otra manera de llevar la fiesta en paz que a través de ciertas instituciones que sean capaces de procesar o de codificar lo que pide la ciudadanía. Pero es evidente que parte de lo que escuchamos el viernes y lo que hemos escuchado toda esta semana es que se vayan todos. O sea, parte importante ha sido una crítica transversal a la política. No quiero decir con esto que efectivamente la marcha del viernes haya sido de todos. Yo creo que no es así. Pero también hay una demanda que pareciera ser transversal, que es la de los políticos son malos, que se vayan. Y no más abuso. El abuso yo creo que está ahí. ¿Por qué? Volviendo un poco a lo que decía también Alberto, ver mañana un escenario en el cual la Cámara se transforma en un escenario de guerra de unos con otros, esa escena no es precisamente la que va a aplacar la percepción de la ciudadanía de que hoy día los políticos se dedican sencillamente a ajustar cuenta entre ellos. A mí me da miedo. Sin perjuicio de eso, yo entiendo al Frente Amplio que ellos quieran ser en este minuto... Pero no es todo el Frente Amplio. No, bueno, la parte del Frente Amplio y el Partido Comunista, es que ellos quieran ser la voz de aquellos que hoy día están siendo vulnerados los derechos humanos. Eso me parece que es perfectamente legítimo. Ahora, a diferencia de las dictaduras, las democracias tienen procedimientos y el Instituto de Derechos Humanos está haciendo esa pega, los tribunales de justicia. No estoy diciendo que todo esté resuelto, ni por el contrario, pero el tipo que disparó, por ejemplo, el militar que disparó en Curicó, si no me equivoco, se fue a entregar, ya está procesado. O sea, digamos de otra manera, para ocupar una expresión laguista que quizás no sea el mejor, las instituciones están funcionando. Entonces yo esperaría a ver cuál es la conclusión final
antes de asegurar de que el presidente tiene responsabilidad directa en eso. Si la tuviera, por supuesto que se activen todos los mecanismos correspondientes, pero me parece que hoy día es contraproducente en lo estratégico y quizás no deja también funcionar a otras instituciones a las cuales hay que esperar que emitan, yo creo, sus veredictos. Sí, se produce un falso dilema ético, Jean-Pierre, porque si hay algo que tenía que pasar en este minuto es que todas las oposiciones, las sociales, las políticas, estuvieran unidas en un solo objetivo, en un solo propósito, que es el plebiscito constituyente. Y hablo de plebiscito y constituyente porque no está seguro que el Congreso sea el que resuelva esto. Tú hice un plebiscito para para que abra la pregunta. El plebiscito constituyente es aquel que posibilita y vincula lo constituyente con la idea de la nueva Constitución. Es decir, dicho de otra forma, que no establece que el mecanismo por el cual se deba resolver el tema sea el Congreso u otro actor que no sea legítimo. Ya. Es decir, es un plebiscito donde uno vota por decir, yo quiero una nueva Constitución vía plebiscito, y esa Constitución tiene que ser vía Asamblea Constituyente, porque existe el riesgo que manden ahora, hoy día se van a presentar y mañana se van a discutir 4 o 5 proyectos que hay en el Parlamento sobre la posibilidad de hacer plebiscito. Pero, ¿Y los supuestos delegados de Asamblea Constituyente se elegirían en el 2021 junto con el Parlamento en paralelo? O sea, es que para mí esa es otra discusión, porque pueden ser electos con los concejales, o sea, eso lo discutimos después. Okay. Lo primero es decir, vamos a tener un plebiscito constituyente, es decir, un plebiscito que fuerce la Asamblea Constituyente en un mismo tiempo. No es que quiere decir que se haga el plebiscito, sino que son el procedimiento por el cual tú resuelves el tema. ¿Tú crees que eso pierde fuerza con la acusación? Y la acusación constitucional lo que hace es dividir la energía, porque resulta que tenemos al PC, a una parte del Frente Amplio, y luego personas que están planteando un dilema ético en un minuto donde el dilema es político. Oye, entonces, y si todo esto parte por la precariedad, por la deuda, por el malestar, por los abusos, no es más que todo económico, finalmente, como siempre es la economía, y lo que va a chocar con la ciudadanía va a ser la sensación de que estamos hablando de acusaciones o de asamblea constituyente, sí, o de plebiscito, y no de las pensiones, de los impuestos, de la salud. ¿Sabes lo que pasa? Sí, lo que pasa es que la economía, y eso es una cosa que hay que aprender de la antropología, ni siquiera de la sociología, es que la economía es también moral. Lo explico así. Lo que están diciendo los chilenos es, yo tengo una deuda con la élite. Mi deuda yo la tengo con los bancos, con el retail, qué sé yo, pero con la élite, ¿no? Y ellos me la pueden cobrar todos los meses. Ellos tienen una deuda conmigo, la élite tiene una deuda conmigo, y yo no se las puedo cobrar, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Entonces, ahora vino la cobranza. Y entonces, de hecho, se suspendió la contraria. De hecho, hoy día, en este instante, ya hace una semana, no hay ninguna orden de embargo, no hay ningún requerimiento de ninguna empresa, compañía, banco, de una cobranza judicial. Todo lo contrario. Está todo cerrado eso, esperando nuevo aviso. Entonces, eso es lo que importa detrás de lo que está detrás de los bienes, es una relación también humana. Ahora, esto requiere, efectivamente, para cuando yo te digo, ok, hay problema de plata, pero ¿cuánta plata es? Son 10.000 millones de dólares. Ah, 10.000 millones de dólares al año. Eso significa que es 1/5 del presupuesto de la nación. Más. 1/5 del presupuesto de la nación no es aumento de plata, es cambio de modelo, porque tú no puedes administrar igual un presupuesto de X con un presupuesto de X más 1/5. Totalmente. Entonces, esa discusión es política. Y por eso se requiere entonces una discusión sobre la Constitución, se requiere una discusión, pero efectivamente esto hay que hacer un dibujo para que la ciudadanía pueda ir viendo que cada vez que la política va entrando en estos temas, va quedando vinculado al problema 1. Al problema 1, que tenga que ver con cómo, o sea, que el derecho X, Y o Z que está en la Constitución sea claro que está relacionado con las deudas, con la situación de precariedad, con la injusticia, con la desigualdad. Ahora, y ha habido, un desarrollo en la... Yo escucho estamos sobre el tiempo, así que un segundo para que Tomás cierre, no dimos la palabra. Una sola cosa, que siempre hemos pensado, por lo menos desde el año 2013-2014, cuando se puso el tema de la Asamblea Constituyente, que eran dos temas aparte, y diría que ha habido una maduración en ir juntando el tema constituyente con el tema del neoliberalismo y la falta de equidad y los abusos. Ha habido un desarrollo en esa conversación. Tomás, algo que apunta porque estamos ya fuera de... Dos cosas. Yo sobre la Constitución Constitucional veo que puede dar pábulo a las tesis que hablábamos en un comienzo, digamos, los extremos colocando posiciones, digamos. De alguna manera eso, si uno ve el comportamiento del Congreso hace 2 semanas, también fue un desastre. Yo creo que políticamente la Constitución Constitucional
yo le diría estratégicamente mejor dejarla de lado, pero lo van a seguir haciendo porque va a quedar ahí, va a ser un elemento, y ese elemento va a favorecer al gobierno de alguna manera. Si el gobierno coloca una agenda correcta, ese es un escenario muy plausible. Y no así la acusación contra Chadwick, que establece que tiene tiene más agua en la piscina y requiere de quórum distinto y tiene una justificación jurídica que es distinta y no tan política. Y la podía hacer después, porque hasta 3 meses después hoy día va a salir Chadwick probablemente, y la podía hacer igual. Así es. Igual. Oye, Tomás decía el entuerto ahí en el Congreso hace 2 semanas, no, fue hace 1 semana, pero parece que hayan sido 2. Lo de Marcela Cubillo. Súper intenso. Sí. Gracias Alberto Mayol, Cristóbal Belolio, Axel Callis, Tomás Duval por haber estado en este panel especial. Buen día. Gracias. 9:56 minutos. 9:56 minutos. ADN.